Entonces, el hecho de que pongamos tanto énfasis en la ley de Dios y entenderla de la manera correcta nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra santificación también. Hoy tenemos, ahora sí, la última pregunta con relación al cuarto mandamiento. En la reunión pasada tuvimos al final un tiempito de preguntas y respuestas y vamos a procurar hacerlo también ahora. Entonces voy a procurar ir leyendo las preguntas, los versículos con breves comentarios para dejar el tiempo para las preguntas y respuestas. Si usted tiene a bien hacerla, no solamente para su beneficio personal, sino también para nuestros hermanos, que puede ser enriquecedor. Vamos a leer juntos pregunta y respuesta. ¿Cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento? Las razones anexas al cuarto mandamiento son que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones lícitas, su reclamación de un derecho de propiedad especial sobre un séptimo día, su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. Muy bien, entonces vamos a las preguntas internas. ¿Nos ha concedido Dios 6 días para trabajar? Y la respuesta es sí, y esto está incluido en el cuarto mandamiento. Aunque el énfasis principal es acuérdate del día de reposo para santificarlo, en la explicación está 6 días trabajarás, y eso es parte del mandamiento. Quiere decir que Dios quiere que en esos 6 días se realice un trabajo. Por eso dice la siguiente pregunta, ¿debemos trabajar en esos 6 días? Y la respuesta es sí, 6 días hay en que se debe trabajar. Interesante, se está citando de los evangelios, ¿verdad? Muchas veces los fariseos de una manera legalista querían aplicar esto. 6 días hay en los que se debe trabajar, pero en este día de reposo no hagan nada. Claro, ellos lo entendían incluso oponiéndose al Señor o a todo aquel que hacía alguna obra de beneficencia. Pero el Señor, por supuesto que nos enseña en su palabra que debemos trabajar, debemos ganar con nuestro esfuerzo la provisión para nuestras necesidades. Y aún también deberíamos hacernos este planteamiento. Una persona que ya tiene su situación económica resuelta, ¿significa que no tiene que trabajar? Bueno, pensémoslo bien. Quizás no lo tenga que hacer por necesidad, pero ¿acaso no quiere Dios que hagamos algo útil y productivo con nuestro tiempo? ¿Significa eso que entonces la persona puede dedicarse completamente al ocio? Si ese fuera su caso, si alguno de ustedes llega a un nivel de vida donde puede ya prescindir de trabajar, ¿qué es lo que debería hacer un creyente? Un creyente debería pensar y meditar y decir, quiero glorificar a Dios con mi tiempo. Muchas personas anhelan tener esa libertad de tiempo o libertad económica. Estoy hablando en términos humanos, ¿verdad? Terrenales. ¿Para qué? Para viajar, para vacaciones, para estar sentado enfrente a la piscina tomando su piña colada y disfrutando de la vida. Pero ¿es realmente esa una vida de ocio la que glorificaría a Dios? Si fuera un creyente, por más buenas condiciones económicas que tenga, debería pensar cómo trabajar para llevar gloria al Señor. Ahora, por supuesto que debemos trabajar primariamente para suplir para nuestras necesidades. Incluso alguien podría decir, bueno, yo trabajo y suplo para las necesidades de mi familia. Como el apóstol Pablo decía, estas manos me han servido, ¿verdad? Cuando fue necesario
que él trabajara porque no disponía de recursos para dedicarse completamente a la obra. Sin embargo, no es solamente para las necesidades personales o familiares, sino es aún más, que dice el texto, para compartir con los que padecen necesidad. Quiere decir que también debemos pensar un poco más allá, no solamente en nosotros o en nuestro núcleo cercano, sino también qué tenemos para ayudar a otros. Ahora, pasando entonces esta idea de los 6 días de trabajo, dice la tercera pregunta, entonces, ¿es muy razonable que dediquemos un 7º día a Dios? Y la respuesta es sí, es decir, es lógico, es razonable dedicar un 7º día al Señor. Y se usa la frase 7º día porque evidentemente en la creación y en el antiguo pacto el énfasis estaba en el 7º día. El mandamiento menciona el 7º día. Ya mencionamos con anterioridad la idea del cambio de 7º día a primer día en el nuevo pacto. Sin embargo, debemos entender de que el principio moral es 1 de cada 7. En el antiguo pacto era el 7º día, se trabajaba hasta llegar al reposo. En el nuevo pacto se empieza con reposo, es el reposo en Cristo, en la gracia, y todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo viene en gratitud a nuestro Señor que nos ha dado el reposo. Pero manteniendo el principio, podemos entender de que los mandamientos del Señor no son gravosos. Entonces, que Dios nos mande a descansar, lejos de hacerlo ver para nosotros como, ay, qué pereza, no puedo hacer nada. No, Dios le está diciendo, no tienes que hacer nada, es tu reposo, es tu descanso, es para que te deleites en Dios. Estás exento de las responsabilidades que debes cumplir en lo laboral, en los otros días. Entonces, ese día es para descanso y refrigerio espiritual. ¿Reclama Dios un derecho de propiedad especial sobre el día de reposo? Y la respuesta es sí. Deuteronomio 5:14, es día de reposo para Jehová tu Dios. Bueno, Dios es dueño de todo, ¿verdad? De todo nuestro tiempo, de todos los días, de todos nuestros recursos. Pero vean que así como hay una proporcionalidad en los recursos que tenemos y usamos para nosotros y los que le damos a Dios, dice la Escritura con relación a las ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, alguien que dice, de todo lo que yo gano, yo no le voy a dar nada a Dios, está pecando, ¿verdad? Porque hay codicia, porque no hay un deseo de dar al Señor lo que es del Señor. No es que tiene que ser específicamente un monto, ¿verdad? Pero uno sabe que debe dar a Dios proporcionalmente según le haya prosperado. Así también en el tiempo, Dios está pidiendo un tiempo. Y en el tiempo sí es específico porque Dios sí habla de un día, 1 de cada 7. Entonces, es su propiedad y debemos dárselo a Él. Si alguien lo hace el paralelo con la ofrenda, entonces así como el que no le da a Dios ofrenda está robándole al Señor, el que no le dedica a Dios su tiempo en el día de reposo está robándole ese tiempo que es del Señor. ¿Y es esta una razón por la que deberíamos dedicarlo a Él? Y la respuesta es sí, dad a Dios lo que es de Dios. Bueno, justamente en ese contexto y pasaje era la cuestión del tributo. Dijo el Señor, deme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo, ¿verdad? Recurso, tiempo, todo. Sin embargo, entendemos que en estas cosas hay una proporcionalidad que damos al Señor. ¿Observó Dios mismo el día de reposo? Sí, en el 7º día cesó de la obra que hizo. Éxodo 20:11. ¿Y debemos imitarlo? Sí, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Con la gran diferencia de que Dios no frenó o cesó de su obra porque estaba cansado, porque Dios no se cansa, pero para nosotros, criaturas finitas y débiles,
Es una bendición que también Dios haya tenido compasión de nosotros en nuestra debilidad y tengamos ese día de reposo del trabajo secular. ¿Observó Cristo el día de reposo? Y la respuesta es sí, enseñaba en una de las sinagogas en el día de reposo. Evidentemente, este era el día en que se dedicaba para los asuntos espirituales y como bien nuestra confesión lo dice, y espero que cada uno de ustedes lo pueda saber de memoria, que en el día de reposo nos dedicamos a la adoración pública y privada y a las obras que son por necesidad o misericordia. Pero si no hay obras de necesidad o misericordia, el principal foco y esfuerzo está en la adoración pública y privada. Entonces Cristo sí observó el día de reposo. Debemos seguir su ejemplo, por supuesto que sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y ser imitadores de Cristo, andar en sus pisadas. Hay muchos textos que podríamos añadir a cada una de estas preguntas, a cada una de estas respuestas. La debida observancia del día de reposo está acompañada de muchas bendiciones. Vea, al igual que la obediencia en todos los mandamientos del Señor. Vamos a usar la analogía con la del trabajo, ¿verdad? Porque el mismo mandamiento habla de trabajar 6 días. Entonces, ¿qué va a pasar con un trabajador diligente? Independientemente de que prospere o no, porque sabemos que muchas veces puede haber un trabajador diligente que por razones de la providencia no prospera. Pero en norma general, aquel que es diligente en su trabajo va a tener progreso y bendición. ¿Y quién va a recibir bendición en lo espiritual si es diligente entonces en trabajar espiritualmente, en dedicar este día al Señor, en reposar, en invertirlo en el servicio, en la adoración pública y privada? Bueno, ciertamente va a haber bendición allí. Dice Isaías 58:14, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Vea, son promesas específicas sobre la obediencia de un mandamiento específico. Hermano, entienda esto. Aquí hay una promesa del Señor que usted puede tomar para así experimentar. Señor, yo voy a dedicarme este día a ti porque sé que detrás de esta obediencia hay bendición. Y evidentemente podemos tropezar en hacer con una motivación egoísta, ¿verdad? Como aquel que quiere honrar al Señor con sus ofrendas con la errónea expectativa de que Dios le multiplique lo que le da. No, lo hacemos para Dios y para su gloria, pero en esa obediencia humilde y sincera va a haber bendición espiritual. Trae bendiciones a determinadas personas y familias. Y aquí se pone un ejemplo del caso de Isaías 56, 4-6. Dice, a los eunucos que guardan mis días de reposo les daré nombre mejor que el de los hijos y las hijas. Personas que quizás estaban en una condición desfavorable por ser siervos, por ser esclavos, pero si eran temerosos del Señor, Dios se encarga de honrarlos. Siguiente pregunta, dice, ¿trae bendiciones sobre el Estado? Bueno, tenemos que pensar también que este catecismo se escribió hace muchos años en naciones que también pasaban por muchos conflictos políticos y sociales, pero podríamos decir que de alguna manera había una influencia mucho mayor de las Escrituras y del temor de Dios. Pero si un gobierno, si una nación se aleja de la ley de Dios, va a sufrir las consecuencias. Y si considera la ley de Dios y se somete a la ley de Dios, va a hallar bendición. Como dijimos acerca de este mandamiento, en los últimos 50, 60 años, cómo ha aumentado el quebrantamiento de esto por causa de la ambición y la codicia humana. Antes la gente decía, no se va a abrir el negocio porque hay que descansar un día, porque hay que ir a la iglesia, porque hay que dedicarlo a la adoración. Hoy no le importa eso a nadie.
en este mundo, en tema de comercio. Entonces ya no hay ni siquiera un reparo de temor de Dios social. Entonces se sigue y se sigue y se sigue, y eso implica que la gente esté ocupada en sus transacciones, en sus trabajos, y que se afecte la búsqueda de la adoración personal, familiar y colectiva como iglesia. Entonces, si hay una nación o si hay un gobierno que están dispuestos a dar pasos en pos del cumplimiento de la ley de Dios, también va a haber allí bendición. ¿Y trae bendiciones sobre la iglesia? Y la respuesta es sí, vendrán trayendo holocaustos, ofrendas, sacrificios de acción de gracia a la casa de Jehová. Profecía de Jeremías 17, 26. Hay muchas de las profecías que hablan acerca de las bendiciones de la obediencia. Muchas son alusivas a cuestiones propias del antiguo pacto, pero también había muchas de ellas que son ilustrativas del antiguo pacto, pero con referencia de bendiciones futuras. Entonces, nosotros estamos en cierto modo haciendo esto. Venimos a la casa del Señor, venimos con acción de gracias, venimos con sacrificios de alabanza, venimos a darle gloria al Señor, a compartir el Evangelio. Entonces hay bendiciones sobre la iglesia del Señor. Una iglesia que guarda el día de reposo, que tiene temor de Dios en esto, va a recibir bendiciones, porque está en uno de los mandamientos específicos del Señor poniendo cuidado, como puede haber otra iglesia que ponga mucho cuidado en otro mandamiento, y de veras deberíamos hacerlo en todos los mandamientos del Señor. Pero ¿por qué el énfasis en esto? Y porque ciertamente en muchas iglesias y prácticas teológicas esto es descuidado. Entonces, veamos la bendición del Señor de seguirle en obediencia. Por otro lado, dice, la profanación del día de reposo expondrá a la más severa ira de Dios, y la respuesta es sí, porque esto lo vemos en el antiguo pacto. Mis días de reposo profanaron en gran manera, por tanto derramé sobre ellos mi furor. Así como la idolatría era algo tan severamente acusado por los profetas en el mensaje del Señor, y tan duramente castigado, también la profanación del día de reposo. Dice la que sigue, ¿es en efecto una violación de toda la ley? Y la respuesta es sí, se rebelaron contra mí, profanaron mis días de reposo. Ezequiel 20:13. ¿Y pueden esperar perder los días de reposo aquellos que los violan? Sí, haré cesar sus días de reposo. Vean qué terrible este versículo de Oseas 2:11. El castigo de Dios para la nación rebelde fue quitarle que pudieran tener los días de reposo. Se le quitó la gracia de poder obedecer los mandamientos del Señor. Ahora no es que ellos no lo querían obedecer, ahora es que ya no podían obedecerlo. Hoy usted tiene la posibilidad de cumplir la palabra del Señor y de guardar este día de reposo, pero si usted no lo valora y si usted actúa en contra del mandamiento de Dios, un castigo del Señor podría decirlo, vea, cuando usted entonces quiera poder dedicar ese día de reposo y de adoración, entonces ahí no va a poder, por circunstancias providenciales. ¿Se imagina el pueblo de Israel allá en el cautiverio? ¿Qué le iban a decir a Nabucodonosor, a los reyes? Le decían, no, hoy es día de reposo, hoy yo no voy a hacer mis tareas, hoy yo no voy al palacio, hoy yo no limpio, no lavo, hoy yo me dedico a la adoración. No podía. Entonces, si somos conscientes de lo que Dios nos pide y hoy podemos hacerlo, no menospreciemos la bendición que Dios nos da de poder cumplirlo, no sea cosa que en algún momento ya no podamos hacerlo, ni aún queriendo podamos hacerlo. Que el Señor nos conceda un claro entendimiento acerca de las consecuencias de menospreciar su ley. Vamos a leer una vez más la pregunta y la respuesta juntos.
¿Cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento? Las razones anexas al cuarto mandamiento son que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones lícitas, su reclamación de un derecho de propiedad especial sobre un séptimo día, su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. Tenemos unos minutos entonces para escuchar preguntas y respuestas que usted tenga o que usted piense que puedan ser de ánimo o clarificación para nuestros hermanos. No sé si tenemos micrófono allí disponible. Levante su mano, por favor, para que le acerquen el micrófono. Este es un tema que muchas veces, hermanos, cuesta en la práctica, entonces más bien aprovechemos para poder hacer nuestras preguntas, para poder clarificar nuestros pensamientos, para poder estar orientados acerca de cómo debemos vivir este día, cómo debemos ponerlo en práctica, cuáles son las dudas, los conflictos que puede haber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si ustedes no hacen preguntas, voy a hacer yo las preguntas y ustedes me van a tener que responder. Sí, don Manuel. Pero perdón, específicamente para aprovechar bien el tiempo sobre este mandamiento, ¿verdad? Después, si quiere, yo le respondo de otro tema con mucho gusto, pero específicamente en cuanto al día de reposo. ¿Qué número de mandamiento es el día de reposo? Cuarto. ¿Preguntas, preguntas, preguntas? A ver, ¿quién me responde esta? Puede tener muchas respuestas. ¿Qué tentaciones podemos tener específicamente para quebrantar este mandamiento? ¿Ejemplos? Amplíe. El hermano, a ver, tráigale el micrófono. El hermano Erron dice que una tentación puede ser financiera. Le pido que me amplíe un poquito. ¿Cuál sería la tentación? Puede ser el hecho de buscar ganancia o tener alguna necesidad financiera. Sí, ok. Entonces, sí, esto puede, por ejemplo, si tiene un negocio y ve que tal vez no está yendo bien y dice, no, pero si abro el domingo, entonces sí voy a recibir. Exactamente. Sí, o el que tiene su trabajo, pero dice el domingo puedo hacer un trabajito más, un extra, ¿verdad? Los tamalitos. ¿Quién levantó su mano? Elena. Sí, también en económica también pensé en alguien que no tenga los recursos para poder venir. Entonces, sí, básicamente sería eso. Alguien que no tiene los recursos para poder venir a la iglesia. Entonces, puede decir, bueno, tengo que trabajar el domingo para poder tener plata para ir a la iglesia. Sí, es una tentación, ¿verdad? Porque ciertamente las dos cosas son mandamientos. El venir a la iglesia es un mandamiento y también el mandamiento de guardar el día de reposo. De ahí es porque es tan importante que la iglesia participe en buenas obras y socorra a los necesitados, ¿verdad? Doña Maru iba a hacer una pregunta. Elena. La familia, los amigos que muchas veces no comprenden que por ser uno cristiano tienen que recibirlos un domingo o le caen como paracaídas un sábado en la noche. Ok, ese que dice Elena es muy importante, vea, y a muchos nos puede pasar. Entonces, si vienen visita o le avisan con anterioridad que el domingo van a ir a visitarlo, ¿cómo responde un cristiano que es consciente de querer guardar el día de reposo? ¿Qué les dice usted? Ahí está, esa es la mejor opción, vean. El domingo yo voy a la iglesia, vengan conmigo, vengan a nuestra casa y vengan conmigo, ¿verdad? Porque el cristiano tiene un compromiso con el Señor. Yo esto lo he hablado con muchas personas. Si usted tiene una cita con el médico y alguien le va a caer a su casa ese día, usted le dice, tengo una cita con el médico. Usted no deja de ir al médico por recibir una visita. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer con
nuestro médico, el médico de nuestras almas, ¿verdad? Lo mismo que alguien que tiene un compromiso laboral. Por más que venga el pariente más cercano, usted dice, tengo un compromiso laboral. Bueno, usted tiene un compromiso espiritual de servicio con el Señor también. ¿Alguien más? Sería por las actividades familiares también. Actividades familiares que muchas veces, a ver, uno quiere mostrar el amor de Cristo a la familia, pero muchas veces se divide el corazón en que o voy con mi familia o vengo a la iglesia. Ahora, no hay ningún mandamiento que diga no deje de congregarse con su familia, pero sí hay uno que dice no deje de congregarse en la iglesia. Entonces hay que buscar la manera de amar a nuestras familias sin quebrantar los mandamientos del Señor. Compras. Compras. Es un tema muchas veces que nos justificamos, ¿verdad? Podemos tropezar en eso. Porque decimos, de lunes a viernes o a sábado paso muy ocupado, entonces el día más tranquilo es el domingo. ¿Es ese el día para comprar y vender? ¿Ese es el día para negociar o para dedicarme a ese tipo de ocupaciones que, si bien son lícitas, no tienen que ver con la adoración pública ni con la adoración privada? Más bien eso me separa el corazón de Dios y me lo pone en las cosas terrenales y materiales. Entonces, eso es algo que debe hacerse otro día. Y si usted tiene la agenda complicada, búsquele la vuelta, porque si quiere honrar al Señor, lo va a honrar con su tiempo, lo va a honrar evitando todo aquello que sea pecaminoso, de tropiezo, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de aquel, creo que era como una especie de olimpiadas o no sé si era un mundial de correr carreras, y era cristiano él, y cuando llegó a la final tenía que correr un domingo, y él dijo que no. Estuvo dispuesto a renunciar a su premio, a la fama, a todo el reconocimiento, por honrar al Señor en ese día. Entonces, las compras también entran dentro de eso. O sea, la mayoría de las veces funcionamos por hábitos, ¿verdad? Entonces, si usted se habituó a comprar un domingo, piense cómo puede honrar mejor al Señor ese día. Y esa hora que dedicaba a comprar, esas 2 horitas, entonces pásela a otro día de la semana, aunque le requiera un mayor esfuerzo, aunque lo haga después del trabajo, o aunque tenga que llegar más tarde a la casa, pero dedique ese tiempo que dedicaba a la compra para compartir con hermanos, para leer la Biblia, para orar, para estar en la iglesia. Dedíquelo para servir al Señor. Jerry. No, a dar una opinión, ¿verdad? Es muy duro y es muy triste escuchar a familiares diciéndole a uno, por un domingo, el Señor sabe que por un domingo no vas a perder la salvación, le dicen a uno, ¿verdad? Y es muy duro eso. Bueno, pero es una oportunidad también, porque usted le dice, vea, yo no obedezco los mandamientos para ganar la salvación, porque así nadie la gana. Ay, correcto. ¿Verdad? Entonces yo obedezco los mandamientos por amor al Señor y porque es lo que Dios pide para honrarle, ¿verdad? Entonces también usted le puede decir, bueno, por una mentira, por una mentirita, ¿qué va a pasar, verdad? Solo una mentirita, o solo una codicia, solo un adulterio, uno solo, no va a pasar nada. O sea, le puede poner ese ejemplo con otros pecados a ver si estaría dispuesto a aceptarlos. Hermano Fran. Gracias. Hermano, yo quiero hacer un pequeño comentario también como de balance, ¿verdad? Ciertamente, como usted decía, es un mandamiento que en muchas cosas es muy claro, pero en muchas otras seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos conociéndolo. Entonces, también no debemos de ser rápidos, ¿verdad? No solo en este mandamiento, nos pasa en todos, para juzgar a la ligera. No necesariamente como yo lo guardo, es la regla que tiene que guardarlo mi hermano o mi hermana,
Si no, entonces, si no hizo lo que yo hice, es que está pecando, sino también si vemos acciones o situaciones donde tal vez nos parece que no es una buena forma o puede estar pecando mi hermano, acercarnos, preguntar, consultar, ¿por qué tuvo que comprar ese día? ¿Por qué tuviste que trabajar ese día? Bueno, mi jefe me lo impuso, si no me despedía. O sea, hay muchas razones en las cuales en un mandamiento como este muchas veces podemos ser muy dados y muy ligeros para juzgar inmediatamente. Y eso es, así como en todos los mandamientos, siempre debemos de procurar y entender un principio que todos queremos glorificar a Dios, ¿verdad? Partir desde ahí. Entonces, acercarnos, animar, estudiar, orar por aquellos hermanos que tal vez por alguna otra manera no están, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Guardándolo o haciéndolo como nosotros quereríamos. Claro. O por el contrario, entender también y mejorar nosotros en otras áreas. Sí, creo que ya hemos hablado de eso bastante, pero vale la pena repetirlo una vez más. Hay asuntos de necesidad y de misericordia. Entonces, si usted ve a algún hermano que usted a su entendimiento está quebrantando el día de reposo, considere primero si no lo hace por un asunto de necesidad o misericordia. Y como bien el hermano lo dice, si se va a acercar, que sea ese su ánimo y su motivación, no caerle con juicio, sino llevarle a tal hermano a pensar, pero ¿es realmente, hermano, esto que usted está haciendo algo por necesidad o por misericordia? Porque también dijimos muchas veces que somos propensos a justificar, ¿verdad? Ciertas acciones que hacemos como si fueran necesidad, ¿verdad? Que tuve que trabajar porque fue necesidad o tuve que hacerlo porque tal o cual acción de misericordia. Pero también, entonces, si bien podemos justificar indebidamente, también podemos no ser comprendidos. Entonces, no está en nosotros acusar a nuestros hermanos sobre aquellas cosas que ellos están entendiendo como necesidad o misericordia. Dios lo sabe. O sea, si el hermano está mintiendo o alguien está queriendo engañar o disimular, alguien puede decir, digamos, yo no vine a la iglesia porque me dolía la cabeza. Y puede ser que le duele la cabeza. Es una realidad. Y también es cierto que a alguien quizás le dolía la cabeza, pero podía venir a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, nosotros no podemos meternos dentro del cuerpo de la otra persona para establecer un juicio certero si pecó o no pecó, si se esforzó o no se esforzó, si se estaba queriendo justificar o estaba queriendo honrar a Dios. No podemos llegar ahí. Pero sí podemos tener un entendimiento del mandamiento para poder orientar a alguien, dejando ya la cuestión de las motivaciones o las razones en el corazón de la persona, ¿verdad? Entonces, la exposición de la palabra se hace con el parámetro, como en todos los otros mandamientos, pero al fin y al cabo lo que está en el corazón y cómo la persona cumple o no cumple ese mandamiento, Dios solamente lo sabe y Dios se va a encargar. Pero para eso es una bendición que como iglesia del Señor estamos juntos y nos vemos, ¿verdad? Y nos animamos. Debemos cuidar de no juzgarnos de una manera pecaminosa o dañina, pero por otro lado, el hecho de saber de que otros hermanos tienen conocimiento y entendimiento expone más también mi debilidad. Entonces, ahí vamos juntos avanzando en nuestro crecimiento y en nuestro entendimiento. Y yo le decía en uno de los sermones, en mi vida personal, yo he cambiado un montón de cosas. Yo no observaba el día del Señor hace 5 o 7 años como lo observo ahora. El Señor sigue ayudándome a crecer y es la realidad de todos. Entonces debemos ser también misericordiosos con aquellos que van en un sentido más lento. Pero cuando hay luz, cuando hay claridad de la palabra, cuando hay comprensión, el Espíritu Santo también obra en nosotros y nos santifica. Muy bien. ¿Alguien más?
Igualmente, la puerta siempre está abierta para estos temas, poder acercarse y consultar y charlar. Vamos a pasar al receso. Señor los bendiga.